Fernández Pinto, don Jorge B. Bravo Gallardo, contra la Ley 4/2015 del 30 de marzo, llamada Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10 del 95 de 23 de noviembre del Código Penal. Se va a proceder a dar lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 27 de mayo de 2010. Se da cuenta de la propuesta que a continuación se transcribe. Más de 20... Perdón. Sale también Anabel para ir apuntando. Para luego la votación. Gracias por la visita. Más de 20 años después de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana 1/22, el Gobierno del Partido Popular ha sancionado en su tónica del reformazo regresivo una nueva ley que viene a sustituir la Ley del 92. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, por lo que pedimos su derogación, y que viene a transformar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas en infracciones administrativas que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave o leve, que lleva consigo la pérdida de garantías judiciales y la posibilidad real del aumento de la arbitrariedad gubernamental a la hora de sancionar al ciudadano. El Código Penal es también de carácter anticonstitucional en algunos de sus puntos: devoluciones en caliente, prisión permanente revisable, delitos por solidaridad con personas que administrativamente no tienen los documentos en regla, etc., ya que muchos de sus artículos no cumplen los principios fundamentales de la Carta Magna, como son el principio de resocialización de las penas, el principio de igualdad o el principio de intervención mínima del derecho penal. Así como incumple también los tratados internacionales en materia de asilo y refugio suscritos por España y vigentes en la actualidad. La discrecionalidad que otorga la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana a la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000 euros, y la financiación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley de Seguridad Ciudadana como la Ley del Miedo o la Ley Mordaza. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para sancionar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y manifestación, que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales. La Ley Mordaza tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches, a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que no es posible decir a priori si un escrache es o no legal. Las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales, como ocurrió con el Palacio de las Cortes. Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer zonas de seguridad en perímetro urbano y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros. Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley nos indica que esta ley mordaza vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad, entendiendo esta como la responsabilidad del Estado. Y no únicamente tiene esta opinión nuestra agrupación Espacio Verde, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ya calificó como el proyecto de ley de esta problemática la propuesta original de ley. Nils Muižnieks, su responsable de derechos humanos, duda que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática y cree que se debería velar por la seguridad sin interferir demasiado en la libertad de reunión y manifestación. Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado contexto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político. La democracia, expresión y la seguridad ciudadana, protección de libertades públicas, no es tratamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.
Concluimos poniendo que esta ley reiterativa en regular conducta, que ya tipificaba el Código Penal y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático, convierte en este país en una república bananera. El nuevo Código Penal convierte la solidaridad en delito. La reforma planteada modifica también la redacción del artículo 318 bis, que está dedicado a los delitos contra los derechos de los extranjeros. Por un lado se castiga a quien ayude a una persona en situación irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando se realice por razones humanitarias, y por otro castiga también a quien ayude con algún tipo de aprovechamiento económico a los migrantes irregulares a realizar una vida normalizada en España. Sin embargo, no se define qué supone prestar ayuda por razones humanitarias o con ánimo de lucro, lo que deja un amplio margen de interpretación. Habrá que esperar a que la persona en cuestión sufra malnutrición o tenga una enfermedad grave para poder prestar ayuda sin que ello se convierta en delito, y quitarle un piso, o emplearla sin contrato, o llevarla en BlaBlaCar será delito porque obtiene dinero. Parece que la solidaridad y la acogida pasará a ser delito si prestas apoyo a una persona en situación irregular, sin papeles. Pues darle alojamiento, llevarle en autostop o cualquier otra conducta similar podrá ser sancionada penalmente si no es considerada ayuda humanitaria. Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Nerja adopta el siguiente acuerdo. Primero, exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, así como de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal y Pacto Antiterrorista Ley 2/2015. Segundo, solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de la seguridad ciudadana, incluyendo en el debate asimismo la reforma de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Solicitamos también el debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos preventivos, sino fundamentalmente preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal. Tercero, dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Seguidamente se somete la propuesta a votación, quedando así. Voto a favor del Partido Socialista 3, Izquierda Unida 1, EVA 1. Voto en contra ninguno, abstenciones del Partido Popular 5 y de Ciudadanos 1. Por tanto, se dictamina favorablemente la moción adjudicada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Propone la moción Cristina? Vale. Turno para la propuesta. Realmente queda bastante claro. Independientemente del resultado que se dé hoy aquí, decir que es para mí un orgullo, como representante de EVA Podemos y junto con los compañeros de Izquierda Unida, y probablemente los compañeros del Partido Socialista también se sumarán, de presentar esta moción aquí contra esta ley, la ley Mordaza, en esta institución. Cualquier Estado democrático que se precie debe como mínimo respetar y oír lo que el pueblo tenga que decir con respecto a cómo los gobernantes están llevando a cabo su gestión. Y eso pasa por dejar que las huelgas y las manifestaciones sean herramientas que el ciudadano puede utilizar libremente sin tener que pedir permiso, hora y sitio. También pasa por dejar a un lado las estrategias que se emplean como represión contra los manifestantes. En este país ya han sido demasiados los casos en los que los manifestantes han sido heridos y tras los pertinentes procesos judiciales nos hemos encontrado con casos de impunidad judicial o con castigos penales a los manifestantes bastante injustos. Ser un Estado democrático también pasa por dejar que el pueblo se exprese libremente en lugares públicos y redes sociales. Al fin y al cabo, a veces se acude al ciudadano solamente una vez cada 4 años y entre periodo y periodo pues, no se cuestionan las medidas que los gobernantes toman. Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención? ¿Algún turno de intervención? Turno de intervención Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, esta moción se trata de una moción que viene firmada por EVA Podemos y mi grupo Izquierda Unida
y nosotros no podíamos dejar de firmar esta moción, puesto que ya en su momento, en febrero de 2014, debatíamos esta misma moción en este mismo pleno pidiendo la retirada de la denominada como ley Mordaza, y en similares términos que en 2014 me voy a manifestar ahora, porque no ha cambiado mucho la situación, sí que se está criminalizando más todavía la libertad de expresión. La situación de crisis que venimos sufriendo desde hace más de un lustro, ya cerca de una década, ha dado lugar a que millones de nuestros compatriotas de españoles se encuentren en situación de extrema necesidad y vean con pesimismo el futuro que les espera. Todo ello a pesar de los brotes verdes que se vislumbran desde el PP, pero que solo ven ellos, parece ser, la macroeconomía, porque la microeconomía de momentos está muy devaluada. En este contexto dramático, a la falta de empleo hay que añadir los recortes del gobierno del Partido Popular en Madrid, a instancias de la Troika, y que nuevamente están solicitando más recortes, se hablan incluso de 23.000 millones a partir del próximo gobierno. Una barbaridad. Hace que cada vez más personas salgan a la calle a mostrar su enfado y a pedirle al propio gobierno, un poco de amor propio y un cambio de medidas en las medidas que están llevando a cabo. Son bien conocidas durante estos años las diversas mareas surgidas de estos desencantos, como la marea blanca de la sanidad pública, la verde por la educación pública, la naranja por los servicios sociales o la violeta contra los recortes en políticas de igualdad. También, y digno de loa, han surgido plataformas como la plataforma de afectados por la hipoteca, que defienden y luchan contra los desahucios, otro gran drama entre nuestra población. A pesar de todas estas organizaciones y otras que reclaman medidas distintas a las actuales, el gobierno central, a base de reales decretos en los que prácticamente en todos nunca tuvo el apoyo de nadie, el PP hace oídos sordos a todas estas reclamaciones y lo único que se le ocurre es criminalizarlas. Para ello desarrolla esta ley de protección ciudadana, que no es más que una ley recaudatoria, ya que una infracción muy grave puede ser castigada con una sanción de entre 30.000 y 600.000 euros. La conocida como ley anti-15M, promovida por el ministro obrero Jorge Fernández Díaz, consta de unos 55 artículos, en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Además de recaudatoria, insisto, esta es una ley represiva, que nos retrotrae a nefastos periodos de nuestra historia. Es una ofensiva brutal contra los derechos civiles, que ha sido criticada incluso por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo, como ya se ha dicho con anterioridad. En definitiva, se trata de una ley represora y recaudatoria que coarta el derecho a la manifestación y que nuevamente se realiza sin ningún tipo de consenso, un fiel reflejo de lo que ha sido la política del Partido Popular desde que llegó al gobierno en noviembre de 2011. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Turno del Partido Socialista? Bueno, después de la extensa clase que nos ha dado nuestro amigo Jorge y que nos ha puesto un antecedente de cómo funciona o cómo iba a poder funcionar esta ley, yo creo que hay que ser un poco coherente. Yo creo que todo lo que atente contra la libertad de expresión, contra los derechos de manifestarse siempre en un orden, dentro de unas libertades donde no se cometa ningún tipo de delito y donde uno pueda expresar su malestar por una mala gestión, como ha venido siendo en estos últimos años por parte del Partido Popular. Aunque ellos dicen, como bien dice Jorge, que están viendo brotes verdes por todos lados, es verdad que la gran mayoría de la gente pues no ve esa mejora. No podía ser de otra forma que nosotros también tenemos que adherirnos a esta propuesta, puesto que todo, como ya he dicho antes, todo lo que sea atentar contra los derechos de los ciudadanos y contra la libertad de expresión, pues es una aberración, no lo puedo llamar de otra forma. Me imagino que vosotros, o ustedes desde el Grupo Popular, que tanto anteriormente, hace un momentito lo acaban de decir, que se están vulnerando sus derechos aquí, aplicando el ROC y tal, me imagino que también se adhieran a este tipo de petición para derogación de esa ley, puesto que esta sí que realmente atenta contra los derechos de las personas, la libertad de expresión y los derechos de convivencia. Nada más, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. ¿Turno del Partido Popular? Sí, vamos a ver. Señor Bravo y señor Rivas. Al señor Bravo se lo decía en el 2014, realizando esta moción, estaba documentándome y recordaba
pasaba el pleno del 2014, de marzo del 2014, cuando usted también hacía referencia a que el Partido Popular lo ligaba con lo de los brotes verdes, y ya se lo digo también a usted, señor Rivas, que lo diga el señor Bravo. Bueno, lo dijo en su día, lo corregí, lo voy a corregir ahora de nuevo, pero que lo digo usted, le van a tirar un tirón de orejas del propio partido cuando no reconoce que lo de los brotes verdes no era otro que el señor Zapatero el que lo decía. Aquel que hundió a España en la ruina es el que decía lo de los brotes verdes. Él veía brotes verdes mientras el olivo se iba secando. Me recuerdo que fue Zapatero el de los brotes verdes, no el Partido Popular. Dice el señor Riva que hay que ser coherente, que hay que estar en contra de cualquier ley que vaya en contra de los derechos de libertad, etcétera, etcétera. Me imagino entonces que estará usted también en contra de la que quiere defender la propuesta de Eva Podemos Izquierda Unida. Es decir, están en contra de la ley del 2015 para recuperar la del 92, que fue la llamada Ley Corcuera o Ley de la Patada en la Puerta, impuesta por el Partido Socialista, que esa ley sí que atentaba contra los derechos de los ciudadanos. Miren, dice Cristina que se enorgullece, que es un orgullo para ella proponer esta moción a este pleno. Mire, Cristina, para mí, en nombre de mis compañeros, es un orgullo votar en contra de esta propuesta. Yo sé que va a prosperar. Después el partido aprobará la moción y prosperará. Pero el Partido Popular lo hizo en su día, defendió la ley del 2015 y va a seguir defendiéndola. Por tanto, es para mí un orgullo. Será un orgullo cuando dentro de unos minutos diga un no rotundo a esta propuesta que usted trae aquí, aunque prospere. Pero bueno, esto ya se ve que es lo que es la tónica de este gobierno. Se va a dedicar a traer mociones que han sido debatidas en este pleno, que han tenido su debate político y su votación, y ahora que tienen esa mayoría después del partido, volveremos a ver de aquí en adelante poco a poco todas esas mociones. Mire, la ley de protección ciudadana es una ley que garantiza, y lo digo claro, garantiza la libertad y la seguridad de todos los españoles. Es un avance para la convivencia y refuerza la democracia, refuerza nuestra democracia, esa que a algunos no les gusta, Sin embargo, la ley refuerza nuestra democracia. Esta ley es una reforma, como digo, la anterior del 92, para actualizarla y mejorarla frente a nuevas amenazas que han atentado contra la seguridad ciudadana. Y aquí viene la contradicción, señor Rivera dice que hay que ser coherentes. Aquí viene la contradicción del Partido Socialista, que ya puso en su día, en el 2015, lo hizo en el Congreso de los Diputados, y siguen presentando esta moción en diferentes pueblos. Recientemente la teníamos en Rincón de la Victoria, ahora la hemos visto en Vélez Málaga, ahora la tenemos en Nerja. El Partido Socialista está en contra de esta ley cuando se pone a la reforma de esta ley, cuando en muchos puntos de los que ahora están en contra de esta ley se mantienen invariables respecto a la que ustedes, a la que el señor Corcuera, a aquella ley de la patada en la puerta, aprobaron ustedes en el año 92. Eso es ser incoherente, señor Rivas. Es decir, estar en contra ahora mismo de lo que ustedes aprobaron en el año 92. Lo que dice el Partido Popular, y lo dice muy claro, señor Bravo, señora Fernández, como ponentes de la propuesta, el derecho de ustedes de libertad termina en el momento en que se utiliza para coartar mi libertad y la libertad de los ciudadanos españoles. Muchísimas gracias. Petición de segundo turno de intervención. En segundo turno. El grupo de Eva, su turno de intervención. Bueno, esta nueva ley, llama la atención de lo que se percibe una actualización de la norma en la realidad social. Llama la atención que lo que se percibe en esta ley es una actualización de la norma en la realidad social, en la que la inclusión como conductas típicas, los métodos de protesta pacífica se han puesto de práctica durante los últimos años, se comienzan a tipificar. Esta ley conlleva un incremento acusadísimo de infracciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión. Bueno, muchas de las cosas ya las ha leído la secretaria. Hay una tendencia a la desproporcionalidad de la aplicación de la ley.
hay conceptos vagos, imprecisos, que presentan una interpretación judicial problemática. La reforma introduce términos vagos, imprecisos, reduciendo las garantías para los ciudadanos. Tiene ya presentadas autoenmiendas, porque hay partes que pueden ser incluso inconstitucionales de una manera evidente. Bueno, un montón de puntos por los que, como yo digo, hay diferencia entre usted y yo, por supuesto, y yo ya de traerlo aquí pues me voy a sentir orgullosa. Muchísimas gracias. ¿Turno de Ciudadanos? Sí, nosotros hemos estudiado la moción de nuestro grupo de EVA Podemos y de Izquierda Unida y no estamos totalmente de acuerdo con ella porque creemos, y nuestro grupo político así lo dice, que hay partes de la ley que son válidas porque hay situaciones de incivismo que hay que controlar, pero sin embargo es verdad que en los aspectos en los que la ley sí deja bastante limitado lo que son los derechos fundamentales de los ciudadanos a la hora de la expresión, de la libertad de expresión, eso que quede en manos de los jueces o de las autoridades gubernamentales y que no quede en manos del Parlamento o de la Constitución, sí que es bastante delicado. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar esta moción en su totalidad porque no estamos de acuerdo con la derogación total de la ley, pero sí es cierto que nos hemos comprometido a derogar aquellos artículos que van en contra de los derechos fundamentales. Como las elecciones están, todos ustedes lo conocen, están muy cerca y tenemos en puerta las posibilidades de un cambio de gobierno, será entonces cuando llevemos a efecto las propuestas que tenemos para la modificación de la ley. Por lo tanto, nuestra postura hoy será de abstención. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Turno de Izquierda Unida? Muchas gracias. Bien, con respecto a lo de los brotes verdes, vale, cambio lo de los brotes verdes por raíces vigorosas, por las raíces vigorosas de Rajoy. Por favor. Más fuerte. En definitiva, se trata de una ley que no decimos nosotros simplemente que sea una ley represiva, sino que la ONU cargó ya en su momento, el año pasado, contra esta propia ley. Y les leo textualmente: 5 relatores de derechos humanos de Naciones Unidas consideran que estas reformas legislativas pueden cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos y exhortaron a su retirada. No solo dijeron la podrían retirar si quisieran, exhortaron desde la ONU. Entonces, hay veces que a la ONU le hacemos caso y en otras veces, cuando nos da la gana, nos pasamos por el... Lo dejo ahí. En fin. En definitiva, siguiendo con esta ley, lo que se hace es encarcelar a tuiteros, mientras que, como decía antes, la palabra compatriota, que suena muy bien, ¿no?, en estos lares, nuestros compatriotas panameños y suizos campan a sus anchas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Turno del Partido Socialista? Yo me adhiero también a lo de las raíces vigorosas. No lo digo porque si no vamos a entrar siempre en el mismo lío de que si lo dijo Zapatero o lo dijo quien lo dijera. Y usted, está muy bien que lo de los brotes verdes lo dijera Zapatero y que usted dice que nos metió en esta crisis y que todo esto, pero usted, el que ha dejado un 100% de la deuda no es el señor Rodríguez Zapatero, es el señor Rajoy. También se lo olvidó decir. Y la hucha vacía de las pensiones también la ha dejado el señor Rajoy, no ha sido el señor Rodríguez Zapatero. Y que yo sepa, al señor Rodríguez Zapatero se le están reconociendo muchas cosas, que haría cosas mal, claro que haría cosas mal, se equivocaría, como nos equivocamos todos, pero también hizo muchas cosas bien. Y seguramente luchó por los derechos sociales de las personas de este país más que nadie, seguramente, porque no ha dejado leyes que así lo indican. Así que lo único que le digo es que desde el Partido Socialista y yo, desde mi persona, todo lo que sea vulnerar los derechos de los ciudadanos dentro de un civil, dentro de una educación, dentro de respetar, donde usted bien ha dicho, acaba mi libertad y comienza la del otro, eso no se puede prohibir. Y esta ley tiene muchos puntos, muchísimos puntos, en los que precisamente se vulneran estos derechos. Como bien ha dicho Jorge,
desde la ONU lo han comentado, e incluso desde la propia Unión Europea se ha dicho que no, digamos, cumple pues con lo que debe. Vamos a ser también un poco coherentes, como bien le he dicho antes, y como le vuelvo a repetir, ustedes que siempre están diciendo que se les están vulnerando sus derechos, cuando se vulneran los derechos de otras personas y no las suyas solas, protesten también. Muchas gracias. ¿Turno del Partido Popular? Sí, a ver si me da tiempo. Vamos a ver. En principio, con respecto al debate de Zapatero, que no quisiera hacer un debate de Zapatero, pero en cuanto a lo que dice de Rajoy, le aconsejo que se forme sobre el señor Rico. Por favor, no entremos en diálogo, por favor. Mire, con esta ley, y lo resumo, lo que hacemos es pasar de la patada en la puerta del PSOE al domicilio protegido del Partido Popular y de las identificaciones indiscriminadas de aquella ley por fuera a las identificaciones limitadas. Yo entiendo que esta ley le pueda gustar, por ejemplo, a los que están causando disturbios en el barrio de Gracia de Barcelona. Esta ley le puede, o sea, esta ley no le puede gustar a quien está atacando supermercados abanderados con banderas de partidos políticos. Esta ley no le puede gustar a Andrés Bóralo, concejal de Podemos de Jaén, cuando agrede a un teniente alcalde del Partido Socialista de su pueblo. Yo lo puedo entender, pero lo que no entiendo son las contradicciones suyas, señor Rivas, no lo puedo entender. Ustedes en este ayuntamiento, cuando un grupo de vecinos vinieron un martes a entrevistarse a las famosas entrevistas de trabajo, cuando se vieron una vez más, una de tantas, abandonados, tirados por la concejala de personal, la que ha venido a votar y se ha ido corriendo, cuando se vieron tirados por ella, por ustedes llamaron a la policía, porque ellos se molestaron, se vieron molestos de que se rieran una vez más de estas personas que venían buscando trabajo a este ayuntamiento, y ustedes llamaron a la policía porque se iba a formar aquí un escrache en el ayuntamiento. O sea, esa es la incoherencia que tienen ustedes, mucho derecho, mucho defensa de los ciudadanos, pero a la hora de la verdad, en ese día concretamente, se rieron de los ciudadanos y recurrieron a la policía local para defenderse de, no sé, lo que iban a hacer esos vecinos que únicamente venían a pedir un puesto de trabajo de su ayuntamiento. Ahora, en el turno que ha tomado por norma la señora alcaldesa Pentó para cerrar todos los cursos, me hubiera gustado que hubiese venido el día 14 de marzo de 2014, soltó el bolso, se fue, no participó en este debate. Muchísimas gracias. Todo por el respeto a la presidenta, como no podía ser de otra manera en usted. Muchísimas gracias. El turno de cierre. Bien, yo no voy a hablar de Andrés Bódalo ni nada por el estilo, porque yo conozco personalmente a Andrés Bódalo y su integridad para mí está fuera de toda duda. Si nos pusiéramos a hablar de salidas de tono por parte de determinados concejales de este gobierno simplemente, o de esta localidad, tendríamos suficiente, no hace falta hacer referencia a mucho más. Insisto en que es una ley represora, es una ley que coarta las libertades de los españoles a la manifestación, a la libre manifestación. Está realizada, por supuesto, a partir de las manifestaciones que empezaron a surgir en 2011 con el 15M y otras que han venido surgiendo a lo largo de todos estos años de crisis, y la única intención que tiene el Partido Popular con respecto a no derogar esta ley es intentar callar las voces que discrepan con su gobierno. Muchísimas gracias. Haciendo uso de la posibilidad que tengo de intervención, la concejala que ha salido ha ido, ya lo he comentado al principio del pleno, por motivo de la lactancia, tenía que ausentarse e entrar de vez en cuando, y lo he referido al principio de pleno. Con respecto a esta ley, yo se lo dije cuando estaba en la oposición y lo repito, cuando se hablaba de la ley Gallardón, de la modificación del aborto, le decía que estábamos en el mismo tipo de modificaciones. ¿Por qué? Y le recuerdo cuando hablábamos contra la ley de Gallardón, esa modificación al aborto, que era Gallardón el que decía en ese momento, una mujer no es mujer hasta que no pare. Nada más empezaba así. Él, para justificar la ley del aborto, decía, hasta que no se pare no se es mujer. Y ya lo dije en aquel pleno. Y en aquel pleno también me refería a esta ley. ¿Y quién mejor conoce los escraches? ¿Quién mejor de aquí que pueda conocer los escraches? Porque incluso el escrache
hecho a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, podía haber costado 600.000 euros, porque esta ley de la mordaza fija ese tipo de acciones de 30.000, 1 euro hasta 600.000 euros. No es ya solamente lo que penaliza, cuando no estamos hablando de una ley penal, no es solamente lo que penaliza, es económicamente como lo hace. Y esos brotes verdes a los que se refieren, a lo mejor está la hucha de las pensiones porque están vacías y nada más queda en tierra, por ahí empezando. Pero es que le voy a decir más, hoy por desgracia se cumplen 11 meses desde la entrada en vigor de esa ley que recordemos fue el 1 de julio del 2015. Esa ley es represora y tuvo que venir un estudio, unos investigadores de América, que precisamente no estamos en el lugar, digamos, donde se dan más los derechos, para decirnos encima a la cara, decirnos que esa ley era represora, que atentaba contra la libertad de expresión, tanto que nos gusta ahora esa libertad de expresión, de salir en las redes, en los Facebook. Esto lo penaliza, esta ley la penaliza. Como ha dicho antes el compañero Jorge, penaliza ese tipo de acciones. Sin embargo, hacemos uso de esas acciones diariamente, todo y cada uno de nosotros, y luego pretendemos que esta ley realmente siga existiendo. Nos están coartando derechos y sobre todo los coartan porque cuando abogados para la democracia, jueces para la democracia, magistrados para la democracia, habla del Código Penal, se dice que el Código Penal tiene que ser una norma residual, es decir, la última que se utilice. Que antes de ir al Código Penal hay muchas otras cosas, pero que esta ley, aun no siendo penal, es mucho más represora, porque que a una persona de clase media o de clase trabajadora, aunque la clase media ya no existe prácticamente, se le pueda multar por hacer una manifestación no autorizada, porque incluso puede que no haya llegado el informe de la subdelegación de gobierno competente, de 30.000 euros a 600.000 euros, solamente con manifestarse a favor de la igualdad de género, a favor de los animales, a favor de lo que sea, una simple manifestación. Simplemente con ir a un político y decirle no estoy de acuerdo con lo que está diciendo y considerarse un escrache, otros 600, hasta 600, mínimo 30.000 uno, hasta 600.000 euros. Por tener la llamada drogas, es decir, lo que el código no penaliza, que es el tráfico, simplemente por la tenencia, de 601 a 30.000 euros. Ni las sanciones administrativas de la Guardia Civil penalizan tanto económicamente. Bueno, y no tengo nada más que decir. Podría estar, ya que como en aquellos pies lo cogía, soltaba el bolso y me iba, pues ahora me explayo, ya que tengo libertad. Muchísimas gracias. Pasamos, por tanto, a votar el 7º punto del orden del día, moción de carácter no resolutivo, que es una moción conjunta de la concejala doña Cristina Fernández Pinto, don Jorge Bravo Gallardo, contra la ley, para no decir todas las leyes, la denominada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, o por otros muchos, Ley de la Mordaza. El grupo de Podemos, Sí. el grupo de Ciudadanos, Abstención. Izquierda Unida, Sí. Partido Socialista, Sí. Partido Popular, No. Se han obtenido 8 votos a favor, 10 votos en contra y 2 abstenciones, por lo tanto no queda aprobada. pues nada, no se aprueba esta moción. Pasamos al punto 8 del orden del día, que es una